buenos días, como cada 8 días estamos aquí saludando a nuestra querida teleaudiencia. Allá hoy recibimos reporte de los amigos de Mamamillo en Bucaramanga, tienen unos platos exquisitos, para ellos un cordial, fraternal abrazo y decirles que aquí en Cali pues está lloviendo, ya esperamos que haga un buen día, pero que ustedes disfruten de este programa. Igualmente los amigos que nos escuchan en Buenos Aires, en diferentes partes del mundo, desde Cali un fraternal saludo. Y claro, acaban de culminar apenas hace 8 días un evento importantísimo, los Juegos Mundiales, que yo considero que son la antesala para que la ciudad de Cali pueda aspirar a unas Olimpiadas Mundiales o un evento de más trascendencia, porque lo que se demostró es que la población, la ciudadanía de Cali, la juventud, todo el pueblo ama realmente las actividades deportivas. Por eso nuestro querido corresponsal Pablo Federico estuvo cubriendo una de las novedosas competencias de estos Juegos y también estuvo en el acto de clausura. Entonces vamos a ver cómo fue ese acto de clausura y esta competencia. Rasmus, ya suma. Dinamarca con el equipo Duelasen, Ida Buba, Rasmus al público que los vio en su competencia. Podemos observar allí los deportistas con esa alegría y desde luego disfrutaron como si fueran habitantes de Pance y se llevan un gran recuerdo. Observamos allí el delegado internacional del Comité de los Juegos Mundiales con las voluntarias que se puede decir estuvieron muy atentas a cubrir con su responsabilidad, y esta fue precisamente la mascota. ¿Quién no quiere ese bicho fue? ¿Quién no lo conoce? Es un ave muy, digamos, familiar para todos los caleños, y eso es lo que le puede decir el mundo a Cali. Gracias. En el acto de clausura, allí encontramos la cara alegre de los deportistas, las diferentes actividades y sobre todo que los Juegos Mundiales constituyen una posibilidad para que se convierta la querida ciudad de Cali en epicentro de futuras competencias y actividades deportivas. Por esa razón, entonces, estamos mostrando este evento importantísimo. Ahí vemos Bichojué, las delegaciones de los deportistas, los miembros de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, que tiene su sede en Cali, y las delegaciones desfilando, bueno, con una alegría, pero también con nostalgia de haber vivido estos días de mucho deporte, de mucha alegría, y bueno, y por ahí pudimos periodísticamente tener información que se escapaban algunos deportistas para bailar salsa en los sitios más representativos de esta modalidad que caracteriza a Cali. Entonces allí estamos viendo ese acto de despedida hermoso, quienes nos están viendo allá en París, en Caracas, en Panamá, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Ecuador, que nos reportan sintonía. Ahí pueden observar la importancia y la trascendencia de estos Juegos, y desde luego ahí el acto de clausura. Vemos ahí al presidente de los Juegos con el típico sombrero vuelteado, que es precisamente una obra de arte hecha con caña flecha y de la zona de Chinú, de Tuchín, en Córdoba. Observamos allí uno de los grupos que podría considerarse patrimonio cultural de Cali, la Orquesta Sinfónica de Salsa, formada por
niños y niñas que no sobrepasan los 17 años. Encontramos allí virtuosos violinistas, chelistas, bongoceros de una edad de 7, 8, 9, 10, 17 años, y desde luego vemos también unas figuras promisorias del canto, de la música afrocaribeña. Y todos se contagiaron, deportistas, voluntarios. En la pista atlética del Estadio Pascual Guerrero se contagiaron de la alegría, de la música interpretada por estos niños de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salsa de Cali. Esto fue algo muy hermoso, muy emocionante, porque es una institución que realmente refleja el sentir, el sentimiento y la idiosincrasia de los caleños. Pueden observar allí los deportistas bailando, bueno, muchos no bailan salsa, pero se las ingeniaban para danzar al son de la música, y desde luego pues fue todo un acto muy significativo, acompañado por un hermosísimo espectáculo de juegos pirotécnicos. Allí pueden observar, fue variadísimo, fue tan hermoso el espectáculo de juegos pirotécnicos como el que se vivió en el acto de inauguración. Muy variado, hermoso, multicolor, y desde luego pues fue un espectáculo que disfrutaron no solo quienes estaban dentro del estadio, sino que a distancia. Tenemos noticia de que de los diferentes puntos cardinales de la ciudad, el pueblo caleño pudo observar en el cielo colindante del entorno del Pascual Guerrero, pudieron desde la distancia observar la magnitud, la belleza de estos juegos pirotécnicos variadísimos, multicolores, que hicieron más hermosa esta ceremonia. Ahí hay que exaltar desde luego el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas, y no solo que apoyó, sino que asistió a todos los actos y actividades. Bueno, dentro de la actividad cultural, rápidamente, porque hoy tenemos unos visitantes para hablarnos de situaciones realmente preocupantes, no solo a nivel regional, sino a nivel internacional, que tiene que ver con la vida, el derecho a la vida, tiene que ver con los derechos humanos. En materia cultural tenemos que decir que mañana es la final del concurso juvenil de tríos, Nobel Tríos. Es en dos modalidades, vocal e instrumental. Va a ser la final en el Centro Cultural de Cali, en su auditorio principal. Esta es la antesala del gran evento de tríos, el 21º Festival Nacional de Tríos, que se realizará los días 27, 28 y 29 de agosto, tomando como sede principal el Teatro Enrique Buenaventura y algunos hoteles importantes de la ciudad. Asistirán invitados tríos de México, Ecuador, Puerto Rico, y también se espera la asistencia de algunos boleristas de Cuba. Entonces estamos a la espera. Recordemos que son países que marcan la pauta en materia de este género musical romántico, el bolero, que lleva más de 100 años de existencia. Igualmente debemos decir que el lema de este 21º Festival de Tríos es recuperar el concepto del romanticismo en Colombia, y eso está bien. Necesitamos gente que ame, que despliegue amor y no odio, como lo que está ocurriendo desde las instancias del poder. También tenemos para el día de mañana la final del 8º Festival Mundial de Salsa, Internacional de Salsa. Ese festival se está realizando principalmente en
la Plaza de Toros, pero también en el Centro Cultural de Cali, por medio de unos talleres, y en el entorno de la Plaza de Toros hay mercado artesanal, talleres de audición, de percusión, de baile, desde las 9 de la mañana, y pueden disfrutarlo con las familias, los asistentes. Están invitados, y a partir de las 6 de la tarde empieza la final. Hoy termina esta final, mañana es el concurso definitivo para escoger los ganadores en modalidades de salsa cabaret, como dice, on want, grupos cabaret y el baile caleño. Son 4 modalidades que determinan quiénes son los ganadores en estos eventos. Pero hay un importante homenaje a la reina Celia, mañana a partir de las 6 en la Plaza de Toros. Homenaje a Celia Cruz. Recordemos que Celia ya hace 10 años, ¿no?, que nos abandonó materialmente, porque ella sigue presente a través de su música. Debemos recordar en el día de hoy un hecho luctuoso. Falleció en la madrugada de hoy Luis Ángel Ramírez. Eso les dice poco o nada, pero si escuchan el nombre de el Caballero Gaucho, pues hombre, nos trae muchos recuerdos a todos, sobre todo en las zonas campesinas del viejo Caldas. ¿Quién no ha escuchado el viejo farol, el juguete aquel que lanza el rico desde un balcón y el niño pobre sale a cogerlo y lo atropella un carro, ¿no? Hermosas canciones sentidas de su autoría. Entonces, para el Caballero Gaucho, en su nueva dimensión, le rendimos homenaje. Después de 96 años de vida, él solicitó antes de morir que su cadáver fuera enterrado en su lugar de nacimiento, en su querida Virginia. Entonces, para él, nuestro reconocimiento como gran artista popular. Es importante también exaltar que la lucha de los estudiantes del Instituto Popular de Bellas Artes fructificó en favor de la educadora de larga tradición, Doris Sarria, quien injustamente, por ser una dirigente sindical de los educadores, había sido desvinculada. Los estudiantes no solo lucharon por ese presupuesto que necesitaban, sino que lucharon por la estabilidad de sus profesores, incluyendo a la profesora Doris Sarria. Pero el hecho indudable de la semana lo marcó, lamentablemente, el asesinato del profesor Francisco Javier Ocampo Cepeda, al cual nos vamos a referir, y tenemos aquí personas que estuvieron 24 horas antes de ser asesinado. Tenemos que decirlo periodísticamente, porque Decisiones es un magazine cultural, pero también de periodismo investigativo y alternativo, para decir la verdad y solicitar que dentro del concepto de democracia real se pueda decir la verdad sin tapujos y sin temores. Entonces, antes de referirnos a este hecho luctuoso, igualmente a una situación que se está presentando de terrible desplazamiento en la zona de los Andes, aquí en la zona rural de Cali, es importante recordar que Decisiones estuvo en el Encuentro Internacional de Abogados Litigantes. Es un encuentro iberoamericano en Cartagena que se celebró entre el 30 de julio y el 3 de agosto. Allí Decisiones fue testigo de los importantes debates con delegados de Francia, México, Panamá, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, y bueno, y los más importantes juristas de Colombia. Entre ellos es importante destacar el desempeño del decano del Colegio de Abogados Litigantes de Cartagena, el doctor e ilustre jurista Eduardo Cantillo, quien se distinguió por la seriedad, el sacrificio
la abnegación con que hizo posible el éxito de este encuentro iberoamericano. Es importante recordar que el nombre Sixto Asprilla es en homenaje a un defensor de derechos humanos asesinado en Cartagena, y para perpetuar el nombre de este defensor de derechos humanos, abogado, en Cartagena se le colocó a este colegio de abogados litigantes su nombre, Sixto Asprilla. Entonces el doctor Eduardo Cantillo está haciendo una gran labor, fue, digamos, el anfitrión grande y gestor del éxito, y se dio algo que ocurre por primera vez en Latinoamérica, que dos ciudades, Cartagena de Indias y Cartagena de España, se hermanen, dos ciudades hagan un hermanamiento a partir de sus colegios de abogados litigantes. Esto sucedió en un acto muy solemne en la sede de la Unión de Cooperación Española para América Latina, con presencia del cónsul de España en Cartagena y desde luego los invitados especiales, miembros de los diferentes colegios. Entonces, precisamente, vamos a ver ahora una entrevista que le hemos hecho al presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, Rodrigo Vargas, sobre la situación de derechos humanos. Eso es preocupante, ¿por qué? Porque van 39 líderes defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia. El último fue el profesor Francisco Javier Ocampo Cepeda, que como cosa coincidencial y curiosa, después de haber sido declarado con otros parlamentarios, miembros del Polo Democrático, objetivo militar, su primo, hermano, el profesor Francisco Javier Ocampo, es asesinado en un verdadero montaje que nos hace recordar la situación del grafitero, del joven grafitero que fue asesinado por miembros de la policía en Bogotá y encubiertos por el general que trató de ocultar y hacer un montaje para mostrar que los móviles habían sido diferentes a la irresponsabilidad con que actuó la policía en ese caso. Nosotros desde esta columna periodística sí exigimos que se aclare y se investigue y no solo se judicialice los verdaderos responsables, sino que podamos decirle al general Castañeda que rectifique sus declaraciones un poco apresuradas, que nada contribuyen a que la justicia predomine, brille en este caso. Entonces vamos a escuchar esa entrevista que le hicimos al presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, Rodrigo Vargas. Para Decisiones, el magazine cultural de periodismo investigativo y alternativo, estamos con el presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, el señor Rodrigo Vargas, una persona de una gran trayectoria, del trabajo comprometido con derechos humanos, y ante el último hecho, el asesinato del profesor Francisco Javier Ocampo, profesor de la institución educativa Antonio José Camacho, ya son 38 defensores de derechos humanos. ¿Qué respuesta hay, señor Rodrigo Vargas, en su calidad de presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, ante esa terrible realidad que en 6 meses 38 defensores de derechos humanos hayan sido asesinados? Antes que todo, Rodolfo, agradecerle por la invitación que nos hace a este prestigioso magazine, que se ha convertido en una tribuna de denuncia sobre la situación que se viene presentando en el Valle del Cauca.
Rodolfo, la situación que nosotros como defensores de derechos humanos sentimos es que se agudiza cada día con más profundidad el tema de la criminalización de la protesta social. El hecho de que hoy estemos hablando de 38 defensores de derechos humanos asesinados por instrumentos del Estado es una situación muy complicada. Nosotros venimos asistiendo a la barbarie en contra de los defensores de derechos humanos, en contra de los sindicalistas, en contra de aquellos que de una u otra forma estamos planteando la situación de descomposición que se vive en el país. Rodrigo, es una realidad esos 38 asesinatos, pero también tenemos noticias de fuentes muy serias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de Abogados, que también tienen ustedes información que en zonas donde se libran luchas importantes como en Catatumbo, en las zonas mineras, también han ocurrido asesinatos y desafortunadamente los periódicos del sistema de la gran oligarquía no los denuncian. ¿Qué información tiene usted al respecto? Sí, Rodolfo, la situación de crisis que se vive en el país es evidente. Claro, sabemos que en el Catatumbo se han utilizado por parte de las fuerzas del Estado, del SMAT y de los organismos de represión la brutalidad contra las personas que están allá reclamando la justicia para los señores del sector agrario. Fundamentalmente sabemos, lógicamente, que se escudan muchas veces en lo que ellos han denominado, mal llamado, las fuerzas, la BACRIM, pero sabemos que hay agentes del Estado que están comprometidos con esta serie de asesinatos y fundamentalmente hoy creemos que la situación de derechos humanos en el país, para nosotros los defensores, para los que de una u otra forma protestamos, se ha agudizado, compañero Rodolfo. En el Congreso Iberoamericano, al cual tuve la oportunidad de asistir en calidad de abogado y periodista, igualmente es preocupante el número de asesinatos de abogados, incluso abogados que defienden causa de los pobres. Pero hay dos hechos relevantes que han ocurrido precisamente en la ciudad de Cali, en la zona rural. Uno es el asesinato del profesor Francisco Javier Ocampo y los asesinatos que han venido sucediendo en la zona cercana aquí de Pichindé y sus alrededores. Es preocupante, por eso acudimos a usted para que la opinión pública nacional, regional e internacional tenga conocimiento y qué gestiones hace el Comité Permanente de Derechos Humanos pues, para denunciar y, si es posible, que se hagan no exhaustivas, sino efectivas investigaciones por esos crímenes. En el caso particular de el docente asesinado, un docente, un maestro, caracterizado por su carácter humanista, sobre todo, fundamentalmente comprometido irrestrictamente con el tema de la defensa de los derechos humanos. Nos recordamos hace aproximadamente 3 años, cuando una situación complicada allí en el sector del colegio donde él enseñaba, fueron reprimidos brutalmente por el ESMAD y estuvimos con él a brazo partido allá en el complejo de Fray Damián, tratando de abogar por estos muchachos que la única forma que ellos tenían era gritar consignas y toda la situación y fueron reprimidos brutalmente por el ESMAD. Nosotros con el profesor Pacho, como le decíamos cariñosamente, reconocemos a un gran dirigente, a un hombre que se comprometió con la lucha de los campesinos, era un seguidor de todo lo que tiene que, digamos, le dolía lo que tiene que ver con la injusticia social. Lo recordamos por su, digamos, compromiso con el tema del sindicalismo, un hombre comprometido en ese sentido, pero su mejor cualidad era ese sentido humanista. Creo que hoy nosotros decimos que el asesinato del compañero Francisco es la prueba contundente de que hoy Rodolfo, estuvo la gran comunidad educativa, profesores, estudiantes, la comunidad en general, rechazando y señalando a los perpetradores del crimen de Pacho,
planteando pues que aquí el ejercicio pues de los derechos humanos es criminalizado con la muerte. Nosotros decimos que el caso de Pichindé, el caso que se viene presentando a lo largo y ancho de las cordilleras del Valle del Cauca y de Colombia, demuestra la barbarie y la sevicia como algunos agentes del Estado actúan para, como decían al principio, para callar la protesta social. Nosotros desde el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos recordamos también a Francisco, a Pacho, en un programa que ellos implementaron en el colegio que lo denominaron Calibra, Calibra porque eran estudiantes del Camacho y Libra por Santa Librada, el Colegio Santa Librada, donde él se había convertido en un resolutor de los conflictos allí, donde él mediaba para que los conflictos y hubiera armonía entre los compañeros estudiantes. Yo creo que el asesinato de Pacho, como usted lo decía, compañero Rodolfo, no debe quedar allí en los anaqueles como una investigación exhaustiva y que se va a investigar hasta las últimas consecuencias. Allí está comprometida la Policía Nacional y en ese sentido pues nosotros desde el Comité Permanente agotaremos hasta los últimos esfuerzos para que se castiguen a los perpetradores de este crimen. Fundamentalmente nosotros hemos sacado un comunicado público que nosotros también le hemos solicitado mediante este comunicado para que sea leído en las diferentes emisoras, para que se limpie la imagen de este profesor que lo único que hizo fue estar al servicio de los estudiantes y la comunidad en general. Bueno, ya escuchan a ustedes al presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, Rodrigo Vargas, es un reconocido defensor de derechos humanos que con el comité está presto a asistir precisamente a quienes son víctimas de estas violaciones de derechos humanos por agentes del Estado y por sus aliados. Por eso hoy hemos querido, a través de decisiones, mostrar a la opinión pública nacional e internacional una tragedia que está viviendo la población de la zona de los Andes. Aquí está con nosotros, los tenemos aquí presentes, ellos son miembros de esa comunidad, han sufrido en carne propia el asesinato de hijos, de esposos, de familiares y sobre todo están a portas de un éxodo que ya está ocurriendo con unos argumentos realmente absurdos, pero que ya ha producido muertes y están estas comunidades de la zona de los Andes, Pichindé, incluso con los actores conocidos, con nombres propios, que actúan como si estuvieran aliados por y protegidos por la fuerza pública. Entonces vamos a hablar con ellos para que ustedes conozcan la realidad de la situación que se está presentando. Entonces, tenemos aquí el nombre. Mi nombre es Miriam Patricia Quiseno, venimos del corregimiento Los Andes. La señora. Mi nombre es Clemencia Delgado, vengo del corregimiento Los Andes. El señor. Dier Villota Moreno, vocero de Andes Peñablanca. Bueno, vamos a contarle en términos objetivos cuál es la situación que se está presentando, desde qué momento hasta ahora y qué es lo que ha ocurrido. Pues desde el mes de septiembre del año pasado vienen asesinando gente sin, pues es decir, sin ningún motivo. Allá la gente es muy trabajadora. Se ha formado una banda, dice llamarse los urabeños, ahora se hacen llamar los paracos, que vienen extorsionando a la gente. A mi hija la asesinaron el 9 de diciembre con su esposo por una extorsión que no pagó. Tenía 2 meses de embarazo. Antes de ella habían asesinado 2 más, de ahí para acá vienen 9 más. El mes pasado nomás asesinaron a 3. O sea, van 17 personas asesinadas, 17 personas prácticamente, ¿no? Haciendo las cuentas, ¿no? Pues sí. Desde menos de un año, ¿no? Y la fuerza pública, ¿qué hace? Pues la policía hace rondas de vez en cuando y nos dicen que ellos no pueden custodiar uno por uno. He puesto muchas demandas a los derechos humanos, en las fiscalías, en toda parte, y pues nadie nos ha puesto atención. Mandan la policía 1, 2 rondas y ya no vuelve. Entonces pues estamos que no hallamos a quién acudir. Bueno, tenemos aquí también
a otra dama, miembro de esa comunidad. ¿Cuál es la situación que ha vivido usted? Pues vea, a mí en diciembre, el 20 de diciembre me le hicieron un atentado a mi papá, casi me lo matan. De ahí para allá, el 8 de junio me mataron a mi hermano. Y ¿Los nombres de ellos no los recuerda? ¿De su padre y de su hermano? El nombre de mi papá es Francisco Salazar. ¿Su hermano? Mi hermano también llamaba Francisco Salazar. Y el 7 de julio me mataron a mi hijo Edwin Rivera, me le hicieron un atentado, que base a eso me quedó mi otro hijo muy gravemente herido, y mi nuera, la esposa de mi hijo, el que murió, falleció. ¿Dónde está recluido? ¿En qué clínica o hospital su otro hijo? Pues mi hijo en este momento se encuentra en el hospital departamental. Está muy grave. Mi nuera también se encuentra recluida en el hospital departamental, también ha estado muy grave. Y pues hasta ahora hemos puesto demanda, tampoco no hemos visto pues que esa gente la cojan o hagan algo con ellos. Y lo que pasa pues que tienen amenazada a la mayoría de gente, nadie quiere declarar, nadie quiere decir nada porque tienen amenazada a la comunidad. Nadie nos sirve testigos, nadie dice nada porque todo el mundo les tiene miedo, ¿sí? Y pues imagínense, no solamente son mis hijos, es toda la comunidad de por allá la que está viviendo esta situación. No solamente es mi hijo, es mi familia también está, todas mis hermanas están desplazadas. Ellas se han ido del lugar, han abandonado sus casitas. Los únicos que no han querido salir de mi casa son mis viejitos, mis padres. Bueno, pero tenemos otro caballero que igualmente es víctima de esa terrible matanza, casi que selectiva, ¿no? ¿Tu nombre es? Soy la Dier Villota Moreno, vocero de Andes. Recordémosle a la teleaudiencia qué es Andes. Andes es un corregimiento perteneciente a la ladera de Cali. Claro, la zona rural de Cali. ¿Cuál es su experiencia Pues, que ha recogido de esta tragedia que está viviendo? Esta experiencia para nosotros es muy, muy ingrata, porque nosotros venimos de prácticamente una zona donde no había habido nunca esta violencia, y en cuerpo propio prácticamente de toda la familia estamos amenazados por completo. De pronto quisiéramos que pues los derechos humanos nos metieran mano ahí para no hacer un desplazamiento prácticamente forzado de la zona. Tenemos conocimiento que en los últimos años se han descubierto minerales allí en esa zona. ¿Puede estar relacionada esta matanza y esta persecución y amenazas con esos minerales que existen allí para producir un éxodo masivo de los habitantes que históricamente y tradicionalmente han vivido allí? A ver qué nos dice la señora. Pues a raíz de la mina, pues mi nuera, mi hija y mi yerno trabajaban en la mina, pues ellos hacían lo de su sustento, lo de su comidita. Mi hijo también trabajaba con ellos. A mi hija la asesinaron porque pues a mi yerno lo extorsionaron y él no quiso pagar la extorsión. Entonces lo asesinaron a él, y porque ella no quería dejarlo asesinar a él, la asesinaron a ella también. Y a mi hijo ahora me lo tienen 2 veces amenazado, está refundido en la cárcel por porte de armas, porque él le dieron de boca, pues el inspector le dio permiso para que andara armado porque pues estaba muy amenazado, ya muchas veces lo han amenazado, y como ahora les hacen atentado hasta en la casa, entonces pues él de boca, pero hay testigos de que él le dijo que podía pues andar armado para que pues si algo se defendiera. Y entonces ahora está refundido, lo tienen en Fray Damián en un proceso por porte ilegal de armas. Y a pesar de que me lo ven refundido allá, me lo siguen amenazando, que lo van a matar y lo van a matar y lo van a matar. ¿Cómo le llegan esas amenazas directamente a esa? Por teléfono. Por teléfono.
Y pues hay otros que también están amenazados, hay desplazados por esta razón, porque pues que les cobran extorsión, los extorsionan y como no pagan, al que no paga lo van matando. Sí. También tenía usted algo que decir al respecto, ¿no? Sí, señor. Yo sí, pues lo mismo pasó con mi familia. A mi hermano, el que asesinaron, a él le estaban cobrando una extorsión. Entonces, porque él no la pagó, también me lo asesinaron. Mi otro hijo también, el que está en el hospital, que está hospitalizado también, a él le estaban cobrando una extorsión también. Y él les dijo que él no les iba a pagar extorsión. Entonces, también por eso a él también me intentaron asesinar. Muy bien. Aquí tenemos a nuestro querido habitante de allá con una hoja que muestra la forma como llegan a ellos estos personajes para intimidarlos. Observemos y explíquenos entonces cómo reciben esas hojas. Estas hojas esperan que nosotros levántela un poquito para nos movamos de la casa y las colocan debajo de las puertas, y pues nosotros nunca habíamos estado en esta situación. Prácticamente no quisiéramos desplazarnos de esas zonas que han sido el terruño de nosotros allá. Listo. Bueno, entonces, finalmente, ustedes pueden decirlo aquí, porque es la forma de visibilizar a los personajes que están haciendo esto. Ustedes tienen reconocido estos nombres, digámoslos al aire para que los cuerpos internacionales de derechos humanos y la prensa internacional y las autoridades empiecen a ejercer una vigilancia y persecución, no contra las inocentes víctimas, sino contra los victimarios. Puede decir los nombres, si ustedes los identifican. Aquí está Rodrigo Chapuel, Sandro Carmona. Fuerte, repítalo. Rodrigo Chapuel, Sandro Carmona, Jaime Jurado Betancourt, Sandro Betancourt, Roosevelt Collazos, Alceri Collazos, Eduardo Bravo Campo, Jonathan Collazos, Alceri Collazos. Entonces, estas son personas que habitaban allí, pero siempre conocidos ellos siempre han sido conocidos en la zona. Ellos siempre han vivido allí. Y ahora están pero que ahora están con grupos armados y están extorsionando a la gente y matándola. Bueno, ¿algún mensaje para las autoridades para que sean escuchados ustedes brevemente? ¿Qué le sugiere o le solicita a usted a través de este medio de la fuerza pública, al señor presidente, al fiscal general de la Nación? Para nosotros sería muy interesante un seguimiento prácticamente en la zona de esta problemática, porque pues dicen que no hay personal, pero si no hay personal entonces estaríamos prácticamente a merced de ellos. Entonces sería una... ¿Cuál es su solicitud? Pues mi solicitud sería que pues el Estado y las autoridades que pusieran un poquito más de parte en eso, porque pues estamos muy desprotegidos. Nosotros, discúlpeme, yo he ido a la fiscalía e inclusive el caso de mi papá lo cerraron. Yo fui a la fiscalía, no me aceptaron la denuncia, que porque no tenía pruebas. Entonces le pedimos, por lo menos yo lo que más le pido a la autoridad y el gobierno que se preocupen por ese lugar. El lugar ha sido un lugar muy sano y ahorita esta gente pues están haciendo mucho daño, no solamente a nosotros, a toda la comunidad de allá. Todo el mundo está aterrado, está asustado. Hay niños que inclusive mi familia, mis sobrinos, mis nietos andan por ahí sin estudiar, sin hacer nada, porque la mayoría ha tocado que sacar los niños por temor, por miedo. Bueno, de esta manera hemos presentado un hecho relacionado con la situación de violación de derechos humanos que se presenta, yo diría, con la negligencia y complicidad de los organismos del Estado. Quisiéramos que con la misma celeridad y eficiencia como en menos de 24 horas capturaron los asesinos de la gente de la DEA, los agentes de investigación del Estado puedan poner a merced los
verdaderos actores de estos actos criminales que están intimidando y produciendo un éxodo masivo de una zona hermosa, rural, de Cali, que es la zona de los Andes o Pichindé. Bien, entonces estamos seguros que el Comité Permanente de Derechos Humanos y quienes escuchan este programa se convertirán en voceros, no solo para denunciar, sino para exigir la protección y la permanencia de ustedes en esa zona. Bueno, vamos entonces a mostrar lo que le teníamos preparado a ustedes. Es la entrevista con los jóvenes actores víctimas de la fuerza pública, acompañados por la señora madre de ellos, que estuvieron el día anterior, o sea, hace 8 días, en la casa del Comité Permanente de Derechos Humanos, y entonces allí estuvieron acompañados del profesor Francisco Javier Ocampo, y curiosamente, en menos de 24 horas, en lo que es un montaje absurdo, fue asesinado el profesor. Vamos a ver primero una entrevista que se le hace a algunos estudiantes, incluso con la intervención del profesor Francisco, denunciando la actitud irresponsable, abusiva y agresiva por parte de la fuerza pública contra los estudiantes. Veamos entonces esa entrevista histórica, que es un documento inédito, pero es bueno que lo conozcan. Bueno, el día 18 de octubre, cuando los estudiantes de Santa Librada iban bajando, cuando ya como en pocas palabras decimos, parchamos en el parque de Jovita, llegó de un momento a otro los auxiliares, por ahí unos 20 o 30 auxiliares bajaron y empezaron a agredir a los estudiantes con el bolillo, no de la forma que ellos lo deben llevar, sino que cogían el mango y lo colocaban así les pegaban. No respetaron que hubieran mujeres, no respetaron los niños ni las mujeres embarazadas para también tirar gas. Y un estudiante le abrieron la cabeza, le colocaron 3 puntos, otro también quedó con una marca de aquí, en la cara, también fue agredido el día anterior, solo que según cuenta se iba a colar. A los estudiantes del Camacho nos han agredido varias veces, los auxiliares. Nosotros nos ponchamos en las estaciones, en Sanín, en San Pascual, cuando salimos del colegio. Y pues nos piden requisa, hay veces, y con buena gana nosotros nos dejamos requisar. Bueno, y al rato ya nos quieren agredir, nos buscan peleas, se quitan los chalecos para agredirnos, para que nosotros tampoco le cojamos los números y nada de eso. Y pues estamos cansados también de eso, de que ellos quieran agredirnos, de que ellas quieran venir a montárnoslas, como se dice. Nosotros creemos, digamos desde nuestro punto de vista político, que el conflicto no solo tiene unas repercusiones que se ven en el campo y que no solo tiene unas repercusiones que se ven en el monte, sino que el conflicto, digamos, que tiene unas raíces políticas, económicas, culturales, y que precisamente, digamos, esas repercusiones sociales que ha tenido el conflicto, nosotros las podemos vivir en las estaciones del Mío, las podemos vivir en el momento en que se nos estigmatiza, las podemos vivir por la falta de garantías. Es decir, nosotros tenemos un ejemplo muy puntual, dentro de la UNES está el Eustaquio Palacios, y es muy embarrada porque uno está en el Eustaquio Palacios y muchas veces habla con los muchachos y les pregunta, bueno, ¿y ustedes se van a graduar? Pues ya van a salir de 11, ¿y para dónde van a ir? La mayoría de los estudiantes del Eustaquio Palacio te responden a vos que se van a ir para la policía. ¿Sí? Es la vía más común. Los que no se van para la policía se van a prestar servicio militar, ¿sí? Es decir, en los sectores marginales, donde no existen realmente oportunidades para los jóvenes, la opción generalmente más fácil, es decir, los que no llegan a la delincuencia y necesitan salir de sus casas, necesitan una opción de empleo, pues es la policía, ¿sí? Y la policía no solo, digamos, desde el contexto digamos estatal que uno entiende, el concepto de las estructuras, sino la policía también entendida desde el contexto social. Es decir, ahí hay unas raíces políticas que impulsan a la policía y que nosotros realmente las conocemos.
hablar de que somos estudiantes, los compañeros ahorita decían que no se les respeta la camiseta por ser de Santa Librada, que no se les respeta la camiseta por ser del Camacho, y nosotros sabemos que eso tiene de alguna manera unas raíces sociales precisamente, que son las que de alguna forma nos han definido culturalmente como estudiantes rebeldes, como estudiantes pensantes, como estudiantes cultos. Eso nosotros lo vemos como una causa del conflicto y que se materializa a través de los conflictos que tenemos con la policía, en las estaciones del MIO, por ejemplo. El problema de la mayoría de nuestros estudiantes es que son personas que de alguna manera no tienen cómo ingresar al sistema masivo pagando y por lo tanto se ven obligados en muchas ocasiones a irrumpir al sistema. Obviamente que en ese momento el sistema no los acepta y hace una especie de repulsión por medio de la fuerza pública que defiende intereses que ni siquiera son intereses del pueblo, sino que son intereses de unos cuantos particulares. Eso convierte entonces en un momento determinado las estaciones del MIO en campos en escenarios de batalla, en donde los estudiantes son golpeados sistemáticamente por la fuerza pública, en donde los elementos de la fuerza pública, que son en la mayoría de los casos jóvenes casi de la misma edad que nuestros estudiantes, son usados en forma inadecuada por el mismo sistema para reprimir y para golpear de una manera brutal y salvaje e incluso asumir actitudes ilegales, ya que en muchas ocasiones hemos observado que los auxiliares bachilleres y algunos policiales se quitan las insignias para provocar a los estudiantes y golpearlos, y cuando los reducen y los conducen siguen golpeándolos y les siguen echando gas pimienta y hasta los esposan y los tiran a las patrullas policiales de una forma tal que los tratan como si fueran bestias salvajes y no seres humanos. Bueno, a raíz de la socialización que tuvimos ahorita, se trataron muchos temas, unos temas muy importantes que estigmatizan a la sociedad estudiantil de esta ciudad. Por ejemplo, se habló que el Estado como tal le hace ver a la sociedad de que la educación pública es pésima, de mala calidad, que los estudiantes que pertenecemos a ella somos vándalos, terroristas, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso hay muchas instituciones de carácter de fuerza pública, en este caso la Policía Nacional, que de hace algunos años ha venido infringiendo ciertas leyes legislativas en contra de los estudiantes. Se instauró como problemática un proceso ocurrido el 18 de octubre en contra de los estudiantes de Santa Librada, en donde hubieron moretones, golpes, groserías, etcétera, por parte de auxiliares bachilleres. Bueno, primero que todo, pues yo creo que con los compañeros del Camacho, con los compañeros de Santa Librada, por ahí están los compañeros de Confandi y Miraflores, ¿no? No sé, hay varios colegios en la zona y pues de hecho históricamente ha sido un área cultural, ¿sí? Ha sido un área, digamos, de esparcimiento, ha sido un área que frecuentan las personas pues con unas ideas pues poco comunes dentro de esta ciudad. Bien. Tenemos aquí como una primicia diría yo, los últimos beneficiados con la acción de respeto y defensa de derechos humanos del profesor Francisco Javier. Es el joven Alexander con su señora madre, quienes fueron conducidos por el profesor Francisco a la casa del Comité Permanente de Derechos Humanos el día sábado, ¿no? Cuéntenos esa experiencia. ¿Cómo fue, Alexander? ¿Cómo contactaron al profesor? Un buen profesor para nosotros lo contratamos el día jueves. El día jueves lo encontramos en la marcha que estaban haciendo los profesores porque no les pagaban y él nos llevó al Comité de los Derechos Humanos para tratarnos con la abogada Diana, para manejar el caso del problema que tenemos los estudiantes con la situación de los pasajes, que hay muchos estudiantes que no tienen recursos y recurren a colearse, y eso es un problema que tiene el Estado con los estudiantes que no nos han podido resolver. ¿Qué le pasó a usted concretamente? ¿Y quién lo agredió? A mí me agredieron 3 policías auxiliares que decían que yo me había culiado y me agredieron sin preguntarme. Primero me agredió uno y se quitaron los chalecos para que no lo identificaran y me abrieron a la cabeza, me tuvieron que coger unos puntos, me fracturaron un dedo,
unos bolillazos acá en la costilla y otros múltiples golpes más ahí que no dejaron mayores muestras del daño. El otro compañero. Aquí hay otro compañero que habla, ¿no? Lea brevemente cuál es la denuncia que hace ellos por escrito. Unos testigos que estuvieron ahí conmigo. El compañero Juan Ángel, él estuvo ahí en el problema. Él cuando estábamos ahí parados, que a él lo reempujaron, los tres auxiliares, y se me tiraron a mí a darme con los bolillos, y que mientras ellos me estaban dando patadas, puños y bolillo, había otro bachiller que era de raza negrito y muy alto, él el que decía que el que me metiera le pegaba un bolillazo, y entonces así los otros me seguían cascando a mí. ¿Eso fue en la estación? En la estación San Pascual. San Pascual. Bueno, después de que usted es herido, junto con el otro compañero, ¿son llevados al hospital o quién lo recoge? Llega un patrullero que me lleva primero a Fray Damián, me dice que me va a prestar los primeros auxilios, y luego allá en Fray Damián, cuando ya me llevaron allá, que este está capturado, que por agresión al servidor público. Y luego me llevaron allá así como media hora después al hospital San Juan de Dios, y allá ya me prestaron los servicios, y luego me llevaron a la fiscalía, me tuvieron como hasta las 11:30, allá me reseñaron con placa como si yo fuera un delincuente que fuera matado, asesinado a alguien, y luego a las 11:30 me sacaron del calabozo y me llevaron al calabozo de Fray Damián, allá amanecí ya todo hasta el otro día. Bueno, tenemos aquí a su mami. ¿Cómo fue la relación suya como madre y este doloroso episodio para ser acompañada con el profesor Francisco al Comité de Derechos Humanos? Primero pues le pasó este problema al profesor, yo ya lo venía conociendo desde el colegio. Entonces ocurrió este problema y pues yo acudí donde él porque yo había visto que él sacaba mucho la cara por los estudiantes y buenos consejos, toda esa cosa. Entonces yo fui y le dije, profesor, yo tengo este problema, ¿qué hago? Dijo, mañana estoy en la marcha y de pronto nos encontramos por allá. Entonces a la pasada sí me encontré por allá y me trajo a la... Comité permanente. Al comité, sí. Entonces él dejó una notica ahí al señor, porque no se encontraba... Rodrigo Vargas. Sí, señor. Él le dejó una notica y entonces le dijo para que nos colabore porque estas cosas no pueden seguir con los muchachos. Nos está atropellando mucho la policía. Entonces, como veníamos del hospital, que a él se le quebraron un dedito, entonces ayer se quitó ya lo que le entablillaron. Entonces a mí me llamó un joven, el joven de gafas que me llamó, el patrullero a las 4 y me dijo, su hijo está en... Junín. No, acá en Junín. Entonces yo salí, cogí un taxi y me fui a Junín. Y en Junín dijeron, no, aquí no se encuentra. Entonces volví otra vez a la casa. Entonces dije, no ha habido razón, no me han llamado, porque a él de la paliza que le metieron le dañaron el celular, no le entraba llamadas. Entonces dijeron, no, mira que es que está en el Fray Damián. Llegué a Fray Damián, el diagonante que le tocó el 24 de julio, dijo no. Bueno, entonces allí pueden ustedes observar, sacar conclusiones. ¿Habrá alguna relación del asesinato del profesor con el trabajo que hacía como defensor de derechos humanos? Segundo, ¿es un montaje las circunstancias de tiempo, modo y lugar como fue asesinado el profesor? ¿Es justo que se conozca la verdad y se judicialice los verdaderos responsables de este crimen atroz y que no puede seguir cometiendo, ocurriendo con ciudadanos o defensores de derechos humanos? Ya son 38, casi 40 en 6 meses, y que la fuerza pública siga actuando brutalmente contra los jóvenes o ciudadanos. Esto entonces lo dejamos como una reflexión en nuestro programa de hoy, y para el próximo programa continuaremos con lo prometido, el material de Alfredo Molano y el documental sobre el homenaje a Bolívar. Entonces, es muy grato despedirnos
y estamos pendientes para el próximo programa. Nos pueden escuchar, ya saben, canal de Global Televisión, canal C, y también en Cali TV, canal 112. Un feliz fin de semana para todos. Salsa de Cali. Esto fue algo muy hermoso, muy emocionante, porque es una institución que realmente refleja el sentir, el sentimiento y la idiosincrasia de los caleños. Pueden observar allí los deportistas bailando, bueno, muchos no bailan salsa, pero se las ingeniaban para danzar al son de la música, y desde luego pues fue todo un acto muy significativo, acompañado por un hermosísimo espectáculo de juegos pirotécnicos. Allí pueden observar, fue variadísimo, fue tan hermoso el espectáculo de juegos pirotécnicos como el que se vivió en el acto de inauguración. Muy variado, hermoso, multicolor, y desde luego pues fue un espectáculo que disfrutaron no solo quienes estaban dentro del estadio, sino que a distancia. Tenemos noticia de que de los diferentes puntos cardinales de la ciudad, el pueblo caleño pudo observar en el cielo colindante del entorno del Pascual Guerrero, pudieron desde la distancia observar la magnitud, la belleza de estos juegos pirotécnicos variadísimos, multicolores, que hicieron más hermosa esta ceremonia. Buenos días, como cada 8 días estamos aquí saludando a nuestra querida teleaudiencia. Allá hoy recibimos reporte de los amigos de Mamamillo en Bucaramanga, tienen unos platos exquisitos, para ellos un cordial, fraternal abrazo, y decirles que aquí en Cali pues está lloviendo, ya esperamos que haga un buen día, pero que ustedes disfruten de este programa. Igualmente los amigos que nos escuchan en Buenos Aires, en diferentes partes del mundo, desde Cali un fraternal saludo. Y claro, acaban de culminar apenas hace 8 días un evento importantísimo, los Juegos Mundiales, que yo considero que son la antesala para que la ciudad de Cali pueda aspirar a unas Olimpiadas Mundiales o un evento de más trascendencia, porque lo que se demostró es que la población, la ciudadanía de Cali, quienes nos están viendo allá en París, en Caracas, en Panamá, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Ecuador, que nos reportan sintonía, ahí pueden observar la importancia y la trascendencia de estos Juegos, y desde luego ahí el acto de clausura, vemos ahí al presidente de los Juegos con el típico sombrero vuelteado, que es precisamente una obra de arte hecha con caña flecha y de la zona de Chinú, de Tuchín, en Córdoba. Observamos allí uno de los grupos que podría considerarse patrimonio cultural de Cali, la Orquesta Sinfónica de Salsa, formada por niños y niñas que no sobrepasan los 17 años.
Encontramos allí virtuosos violinistas, chelistas, bongoceros de una edad de 7, 8, 9, 10, 17 años, y desde luego vemos también unas figuras promisorias del canto, de la música afrocaribeña. Y todos se contagiaron, deportistas, voluntarios. En la pista atlética del Estadio Pascual Guerrero se contagiaron de la alegría de la música interpretada por estos niños de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la juventud. Todo el pueblo ama realmente las actividades deportivas, por eso nuestro querido corresponsal Pablo Federico estuvo cubriendo una de las novedosas competencias de estos Juegos y también estuvo en el acto de clausura. Entonces vamos a ver cómo fue ese acto de clausura y esta competencia. Rasmus, Yasuma. Dinamarca. Con el equipo Duelassen, Ida Buba, Rasmus al público que los vio en su competencia. Podemos observar allí los deportistas con esa alegría y desde luego disfrutaron como si fueran habitantes de Pance y se llevan un gran recuerdo. Observamos allí el delegado internacional del Comité de los Juegos Mundiales con las voluntarias que se puede decir estuvieron muy atentas a cubrir con su responsabilidad, y esta fue precisamente la mascota. ¿Quién no quiere ese bichofue? ¿Quién no lo conoce? Es un ave muy, digamos, familiar para todos los caleños, y eso es lo que le puede decir el mundo a Cali. Gracias. En el acto de clausura, allí encontramos la cara alegre de los deportistas, las diferentes actividades y sobre todo que los Juegos Mundiales constituyen una posibilidad para que se convierta la querida ciudad de Cali en epicentro de futuras competencias y actividades deportivas. Por esa razón, entonces, estamos mostrando este evento importantísimo. Ahí vemos Bichojue, las delegaciones de los deportistas, los miembros de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, que tiene su sede en Cali, y las delegaciones desfilando, bueno, con una alegría, pero también con nostalgia de haber vivido estos días de mucho deporte, de mucha alegría. Y bueno, y por ahí pudimos periodísticamente tener información que se escapaban algunos deportistas para bailar salsa en los sitios más representativos de esta modalidad que caracteriza a Cali. Entonces allí estamos viendo ese acto de despedida hermoso.